Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo práctico del cálculo del conjunto inicial, que eso normalmente se suele decir dominio, y de la función inversa. Tanto su conjunto inicial como su expresión. Quiero comentar solamente, tal como mencioné en el vídeo de las funciones, desde nivel 0 hasta nivel básico, que no me gusta mucho la palabra dominio, porque dominio hace referencia a un conjunto inicial que tiene una forma muy específica, y conjunto inicial es algo más general, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez hecha esta puntualización, vamos allá. El ejemplo que vamos a hacer es este. Tenemos esta expresión de aquí y esta expresión analítica o algebraica pues tiene asociada una función. Esto que vemos aquí es una regla de cálculo, por así decirlo, y toda regla de cálculo pues tiene asociada una función que partirá de un conjunto inicial que es, a menos que no se diga nada, pues el más grande posible, aunque en ocasiones, por el contexto en el que trabajamos, no conviene coger el más grande, sino aquel que tenga el más grande dentro del que tenga sentido. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del tiempo y esta expresión tuviera sentido para valores de x negativos, pero si estamos hablando del tiempo y no, en el contexto del problema pues no tiene sentido valores negativos de tiempo, pues está claro que el conjunto inicial sería desde 0 en adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues hecha esta observación, vamos a hacer lo primero. Vamos a calcular el conjunto inicial o dominio. Voy a decir dominio porque es lo que en la escuela obligatoria, en la educación obligatoria y secundaria, pues lo que se dice, por lo menos en España aquí, pero que no me gusta. Lo correcto es decir, pienso yo, que lo más correcto es decir conjunto inicial. Bueno, pues vamos allá, vamos a ver el conjunto inicial. Bien, para esto nos tenemos que hacer la pregunta. Bueno, antes que nada, vamos a ver, antes de empezar a hacer cuentas como un loco, vamos a ver lo que tenemos delante nuestra. Tenemos la función, un logaritmo neperiano, y dentro al logaritmo neperiano le estamos calculando algo. Bien, está claro que aquí esto solamente va a tener sentido cuando lo que hay dentro del corchete sea positivo, porque no le podemos calcular en el contexto de los números reales un logaritmo neperiano y ningún logaritmo de números negativos, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, y recuerda que averiguar el conjunto inicial es averiguar el conjunto de números que se pueden ser usados en la expresión que tenemos delante nuestra. En este caso es esta. Esto podemos abordar la resolución de este ejercicio desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista positivo o del punto de vista negativo. El punto de vista positivo sería qué números reales sí podemos usar en esta expresión, y el punto de vista negativo sería qué números reales no podemos usar en esta expresión. Entonces, si averiguamos los que no podemos usar, el conjunto inicial, ¿cuál va a ser? Pues el resto de los números reales. Bueno, pues yo lo voy a hacer en plan, voy a usar el enfoque negativo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Entonces, buscar el enfoque negativo en este caso me parece que es lo más cómodo, porque es averiguar dónde fallan las cosas. Bueno, aquí como es un logaritmo, tenemos básicamente un logaritmo, una división, porque en la suma no hay problema, elevar al cubo nunca hay problema. En una división sí puede haber problema. ¿Cuándo? Cuando el denominador se haga 0. Bien, pues entonces, ¿dónde puede haber problema? Pues donde el denominador se haga 0 o donde lo que valga el corchete, lo que haya dentro del corchete, sea negativo.
¿De acuerdo? Tiene que ser o 0. No, negativo, negativo. Bien. No, y 0 tampoco, porque esto de aquí recuerda que significa a qué número hay que elevar E para que dé el resultado que hay dentro. Al E es imposible elevemos a lo que lo elevemos, nunca va a dar a 0. Luego efectivamente no le podemos calcular. Dentro no puede valer 0, tiene que ser un número positivo. Bueno, pues vamos allá. Entonces, tienen que ocurrir, ¿verdad? Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuándo ocurre que el denominador se anula? Y también me voy a hacer la pregunta de cuándo ocurre que lo que hay dentro del corchete pues es menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Venga. Entonces vamos a hacer el A. Vamos a hacer el A. Entonces. Bien, entonces, ¿cuándo se anula? ¿Cuándo se anula el denominador? Porque claro, este es el denominador. En el momento en que esto valga 0, pues vamos a tener problemas, porque esto de aquí va a ser positivo y dividir entre 0 nos da. Es una operación que no se puede realizar. Pues vamos a responderlo. Entonces planteamos la ecuación. Bien. Entonces, de aquí pasamos a la ecuación equivalente. Sumamos 1 en ambos miembros y nos queda esto. Esto lo quitamos muy fácil. Entonces, si esto es igual a esto, el logaritmo de base 3 de esto es igual al logaritmo de base 3 de esto. Entonces lo voy a dejar así, logaritmo de base 3 de todo esto tiene que ser igual al logaritmo de base 3 de 1. Ahora, ¿cuánto vale esto? ¿A qué número? ¿A qué hay que elevar 3 para que dé 3 elevado a x más 2? Pues x más 2, ¿verdad? Y hay que elevar 3 para que el resultado sea 1. Evidentemente, a 0. Es decir, o sea que nos queda la ecuación x más 2 igual a 0. De donde nos llegamos a que x es menos 2. Sí, el denominador se anula, la expresión se anula en x igual a menos 2. Luego menos 2, el número menos 2 no va a estar en el dominio o en el conjunto inicial de la función asociada a esta expresión, ¿verdad? Bien, vamos a hacernos otra preguntita. Y la otra pregunta es, ¿cuándo podemos hacer el cálculo que hay dentro del logaritmo? ¿Cuándo podemos hacer este algoritmo? Pues lo podemos hacer cuando esto sea positivo, es decir, cuando ocurre que 1 más todo esto al cubo, 3x elevado a x más 2 más 1 partido 3 elevado a x más 2 menos 1, todo ello elevado a 3, es menor o igual que 0. Porque pongo menor o igual que 0 porque estoy buscando los números donde falla, ¿de acuerdo? Porque estoy usando el enfoque negativo. Si estuviéramos usando el enfoque positivo, pues buscaría los números para los que esto da positivo. Bueno, pues vamos a hacer cuenta. Esto planteamos la desigualdad y la resolvemos. Venga. 1 más 3 elevado a x más 2 más 1 partido 3 elevado a x más 2 menos 1, todo ello elevado a 3, es menor o igual que 0. Esto es equivalente a decir resto 1 en ambos miembros de la desigualdad y me queda 3 elevado a x más 2 más 1 partido
3 elevado a x más 2 menos 1 elevado a 3 es menos o igual. Si a 0 le restamos 1, pues queda 1 negativo, ¿verdad? Bien. Elevar al cubo es una biyección. Luego la operación inversa, que es la raíz cúbica, es una biyección, aparte que es creciente. Luego conserva la desigualdad. Entonces esto es igual, es equivalente, mejor dicho. Si esto es menor o igual que esto, la raíz cúbica de esto tiene que ser menor o igual que la raíz cúbica de esto, por lo que acabamos de decir. Es decir, la raíz cúbica se puede aplicar a todos los números y preserva el orden. Si un número es menor que otro, la raíz cúbica del primero va a seguir siendo menor que la raíz cúbica del segundo, aunque sean negativos. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos la raíz cúbica, pues todo esto, la raíz cúbica del paréntesis este, elevado a x más 2 más 1 partido 3 elevado a x más 2 menos 1, todo ello al cubo, voy a decir que quede bien, pues tiene que ser menor o igual que la raíz cúbica de 1 negativo. Ahora, ¿cuánto vale esto? Pues esto de aquí es el paréntesis sin elevar al cubo, es decir, la fracción. Y esto es menos 1, ¿de acuerdo? Esto vale 1 negativo. Esto es equivalente a... Esto es la fracción sin el cubo y sin la raíz cúbica, porque se cancelan las dos operaciones. Esto, si esto fuera potencias de orden par, podría haber problemas, ¿de acuerdo? Pero como es impar, se cancelan. La cancelación es perfecta. Bien, pues esto es 3 elevado a x más 2 más 1 partido 3 elevado a x más 2 menos 1 y menor o igual que 1 negativo. Bien, aquí nos tenemos que parar porque tenemos la tentación, ¿verdad? Supongo que se ha llegado aquí y me está siguiendo. Digo, bueno, pues ya lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar por el denominador, pero ojo, que si el denominador es negativo, la desigualdad se invierte. Y si el denominador es positivo, la desigualdad se mantiene. Luego no podemos continuar así alegremente. Tenemos que distinguir los dos casos. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, caso 1. Caso 1. Vamos a suponer que el denominador es positivo, ¿de acuerdo? O negativo. Venga, vamos a empezar por negativo y después por positivo. 3 elevado a x más 2 menos 1 es negativo. En ese caso, esta desigualdad es equivalente a esta de aquí. Multiplico por el denominador, me queda 3 elevado a x más 2 más 1 mayor o igual que es el denominador por menos 1. Entonces, que es 1 menos 3 elevado a x más 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es equivalente a decir, sumo en los dos miembros 3 elevado a x más 2 y entonces me queda esta desigualdad equivalente que es 2 por 3 elevado a x más 2 más 1 es mayor o igual que 1. O lo que es lo mismo, si resto 1 en ambos miembros nos queda 2 por 3 x más 2 mayor o igual que 0. Lo cual siempre es verdad. Sí, esto siempre es cierto. ¿Qué significa eso? Que cuando en este caso,
Lo que ocurre, que en el caso en que este denominador esta expresión sea negativa, esto de aquí va a ser menor o igual que 0. Luego, si 3x elevado a x más 2 menos 1 es menor que 0, entonces uno más esto de aquí, 1 más 3 elevado a x más 2 más 1 partido 3 elevado a x más 2 menos 1, todo ello elevado al cubo. Entonces, bueno, en realidad es una equivalencia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y cuándo ocurre que esto es? ¿Cuándo ocurre que 3 elevado a x más 2 menos 1 es menor que 0? Pues vamos a responder a esta preguntita. Entonces, venga, 3 elevado a x más 2 menos 1 es menor que 0. Es lo mismo que decir que 3 elevado a x más 2 es menor que 1. Sumamos 1 en ambos miembros de la desigualdad y nos queda esto. Entonces, y esto es equivalente debido a que el logaritmo preserva el orden. Es decir, si yo tengo un número menor que otro y a los dos números les puedes calcular el logaritmo de base 3, de base 4, de lo que sea, pues entonces los logaritmos, el logaritmo del primer número, de la base que sea, estamos suponiendo base positiva, ¿de acuerdo? Va a ser menor también que el logaritmo del segundo número. Aquí lo que tiene sentido, o lo más fácil, es coger el logaritmo de base 3. Entonces, logaritmo de base 3 de 3 elevado a x más 2 tiene que ser menor que el logaritmo de base 3 de 1. Ahora, esto es x más 2, porque ¿a qué hay que elevar 3 para que el resultado sea 3 elevado a x más 2? Evidentemente a x más 2. Y esto de aquí es 0. Y esto es equivalente a decir x más 2 menor que 0, lo cual es equivalente a decir que x es menor que 2 negativo. ¿De acuerdo? Luego, cuando x es menor que 2 negativo, se da esto de aquí. Esos son los números. Uy, se me ha ido esto. Son los números que tampoco podemos usar. Bien, vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa si esto, en vez de ser negativo, es positivo? Es decir, si 3x más 2 menos 1 es positivo. Bueno, pues entonces esta desigualdad de aquí es equivalente. Recuerda que estamos continuando a partir de aquí. Nos habíamos quedado en esta desigualdad. Entonces pueden ocurrir dos casos: que este denominador sea negativo o que este denominador sea positivo. Evidentemente no vale que sea 0, ¿de acuerdo? Bueno, si es negativo, esta desigualdad siempre se da, lo cual ocurre cuando x es menor que 2 negativo. Y si vamos a ver qué pasa cuando esto de aquí, el denominador es positivo. Bueno, si es positivo, al multiplicar por un número positivo, pues la desigualdad no cambia. Entonces, multiplicamos por el denominador y nos queda el numerador menor o igual que menos 1 por esto de aquí. Y esto es 3x más 2 más 1
menor o igual. Al multiplicar esto por menos 1 nos queda 1 menos 3 elevado a x más 2. Esto es lo mismo. Si sumamos 3 elevado a x más 2 en ambos miembros, el doble de 3 elevado a x más 2 más 1 es menor o igual que 1. Y esto evidentemente es falso, porque esto de aquí nunca es 0, siempre es positivo. Si a uno le sumamos un número positivo, esto da mayor que 1, no menor o igual que 1. Luego esto nunca es verdad. Nunca es cierto. Pues si esto nunca es cierto y esto es equivalente a esto, entonces cuando esto de aquí es positivo, esta desigualdad nunca se da. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacernos la pregunta: ¿y cuándo ocurre que esto es positivo? ¿Cuándo ocurre que 3 elevado a x más 2 menos 1 es positivo? Bueno, pues vamos a resolver la desigualdad o la inecuación. Venga, 3 elevado a x más 2 menos 1 mayor que 0. Bueno, eso es equivalente, sumo 1. Si sumamos 1 en ambos miembros, aquí nos queda 3 elevado a x más 2 y aquí nos queda mayor que 1. Y si tomamos logaritmo de base 3, pues aquí nos queda x más 2. Sí, solo sí. X más 2 mayor, si aquí cogemos logaritmo de base 3, esto nos va a dar 0. Es decir, sí, solo sí, x es mayor que 2 negativo. Es decir, cuando x es mayor que 2 negativo, esa desigualdad nunca se da. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si el denominador es negativo, entonces la desigualdad siempre se da. Y por tanto no se puede calcular el logaritmo. ¿De acuerdo? Y si el denominador es positivo, la desigualdad no se da, entonces siempre se puede calcular el logaritmo. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, conclusión. El conjunto inicial de la función asociada a la expresión. Bueno, eso de la expresión me lo voy a ahorrar porque si no voy a escribir aquí más que la Biblia. A logaritmo neperiano. Venga. 1 más 3 elevado a x más 2 más 1 partido 3 elevado a x más 2 menos 1. Todo ello elevado a 3. Son los x mayores que menos 2. Es decir, desde menos 2 abierto hasta más infinito. Ya está. Ya tenemos calculado el conjunto inicial de la función asociada, o el mayor conjunto inicial posible para la función asociada de variable real asociada a este conjunto. A esta expresión. Bueno, ahora vamos a hacer el apartado B. El apartado B lo que nos pide, a ver si lo tengo por aquí, es la función inversa y por supuesto su expresión. A la función inversa tenemos que decir cuál es el conjunto inicial de la función inversa. Porque mucha gente se cree, no, es solamente calcular la expresión. Que va, la expresión y el conjunto inicial a la que se le aplica esa expresión. Porque recuerda que una función va en una correspondencia entre dos conjuntos numéricos. Entonces a cada elemento del conjunto inicial le asocia un número al conjunto final. Como conjunto final estamos siempre considerando que es R y el conjunto inicial va a ser el mayor subconjunto de los números reales
a menos que el problema con el que estemos trabajando indique otra cosa, en el cual la expresión esa pueda ser calculada. Entonces, lo primero que voy a hacer es averiguar la expresión de la función inversa y a partir de ahí voy a calcular el dominio, o mejor dicho, el conjunto inicial, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver. Venga, vamos allá. Entonces ya tenemos calculada esta parte. Voy a poner aquí una rayita. Y vamos con... Entonces, aquí para el cálculo de la expresión de la función inversa, podemos seguir dos caminos. Un camino que mucha gente hace es, pues, donde pone x, poner y decir que x es igual a todo esto, pero evaluado en y de ahí despejar la y. Ese camino puede ser un poquito difícil, que es bueno cuando las funciones son relativamente sencillas, pero en este caso no es el más aconsejable. Entonces, esta observación es muy importante y simplifica muchísimo el cálculo de las funciones inversas. Y te la voy a poner aquí en otro color, a ver qué color elijo. Venga, voy a ver si este queda bien. Sí, este queda bonito. Entonces, si una función f es composición de varias funciones, pues entonces, y existe la función inversa, entonces esta es este menos 1 indica la función inversa, ¿de acuerdo? No elevar a menos 1 o 1 partido f, no, la función inversa. Pues cogemos esta, le calculamos la inversa, cogemos la justo anterior a esta, la inversa, y ya componemos las inversas de todas estas, pero al contrario, en orden contrario. Pues entonces sería f la inversa así, a la inversa de esta y por último la inversa de esta de aquí. Pues ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que nos dice esto, a ver, venga, lo que nos dice esto es que lo que tenemos que averiguar es una descomposición de funciones muy sencillitas, a las cuales sean fáciles calcularles las funciones inversas, y entonces les calculamos la función inversa a las funciones sencillitas y componemos estas inversas, pero al revés, en orden inverso, valga la redundancia. Fíjate, antes de continuar, te voy a poner un ejemplo que yo creo que así se ve muy fácil. Tú imagínate que abres un armario, sacas una percha, descuelgas un pantalón y lo pones sobre la cama. Eso es lo que has hecho, ¿verdad? ¿Y qué es hacer lo contrario? Lo contrario es lo que te dejé en la situación como al principio, antes de hacer nada, ¿verdad? Pues sería coger el pantalón, ponerlo en la percha, poner la percha, bueno, cogerlo de la cama, pues meterlo dentro de la percha, la percha meterla dentro del armario y cerrar las puertas. Que si te das cuenta es los mismos pasos que hiciste al principio, pero son los inversos de los pasos que hiciste al principio y efectuados en orden inverso. Pues esto es esencialmente lo que vamos a hacer. La idea es la misma, es muy sencillita. Bien. Pues vamos a ver, entonces tenemos la función f. Bueno,
Vamos a ver. Entonces, f de x es logaritmo neperiano, o mejor dicho, bueno, no le voy a poner, sí, f de x logaritmo neperiano de todo esto. De 1 más paréntesis 3 elevado a x más 2 más 1 partido 3 elevado a x más 2 menos 1, todo ello elevado a 3 y cerramos corchete, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, evidentemente tenemos un logaritmo neperiano, ¿verdad? Que le estamos componiendo la función, fíjate, esto es 1 más x, esto para este mogollón de aquí, ¿verdad? Pues esto va a ser x, 1 más la función 1 más x. Ahora, x en realidad es todo esto. Entonces, ¿esto cómo lo ponemos como composición? Bueno, pues compuesto x cubo, ¿verdad? Y ahora dentro de elevar al cubo, lo que está es esta fracción, que sería, esto de aquí sería x más 1 partido x menos 1. Sería x más 1 partido x menos 1. Y después la x en este caso ya sería el 3 elevado a x más 2, que esto es compuesto 3 elevado a x, compuesto x más 2. Todo esto de aquí es esto de aquí. Es decir, si a mí me dan un número x, si le sumo primero 2, lo elevo a x y me queda 3 elevado a x más 2. Y ese 3 elevado a x más 2 lo sustituyo aquí. Es decir, 3 elevado a x más 2 más 1 partido 3 elevado a x más 2 menos 1. Y esto que me ha quedado lo elevo al cubo. Y después eso le sumo 1. Y a eso que le he sumado 1 le hago el logaritmo neperiano. ¿Verdad? Bueno, pues ya está. Mano a la obra. Bien, esto va a ser... voy a denotar con el exponente menos 1 a la inversa. ¿De acuerdo? Cuando tú veas un exponente menos 1, eso es denota la inversa. Y bueno, quizás te preguntes, ¿por qué exponente menos 1? Si lo piensas, la potencia de exponente negativo es dividir, lo contrario multiplicar. Bueno, pues aquí es como si estuviéramos usando una multiplicación, pero que en realidad no es una multiplicación, es otra operación. ¿Cuál? La composición. Entonces, de ahí es donde viene el exponente menos 1. Cuando nos estamos centrándonos como operación principal, la composición en vez de la multiplicación. Bueno, pues vamos allá. Venga. Vamos a ver. Venga. ¿Cuál es la inversa del logaritmo? Pues lo contrario es elevar, ¿verdad? Elevar a x. El logaritmo neperiano. Es el logaritmo de base e. No es un logaritmo cualquiera, es el logaritmo de base e. Bien. La inversa de 1 más x. Bueno, ¿qué es lo contrario de a x sumarle 1? Por restarle 1, ¿verdad? Venga, fíjate que facilito. La inversa de x al cubo. Pues la raíz cúbica de x, ¿verdad? Venga. Venga, aquí la inversa vamos a tener que calcularla. Fíjate, pero ya fíjate que es una función sencillita y vamos a hacerla con el método tradicional, por así decirlo. Entonces decimos que x es igual, bueno, mejor dicho, vamos a ver. Venga, calculemos. Uy, esto me ha salido. Venga, a ver. Calculemos la inversa de x más 1 partido x menos 1. Venga. Bueno, pues entonces hago x es lo mismo que y más 1 partido... Uy, esto no sé. Y menos 1. Y yo quiero despejarla ahí. Bueno, pues multiplico por el denominador. Y me queda que xy menos x por y
menos x es lo mismo que y más 1. De donde me queda que, vamos a ver, xy menos y menos 1 igual a x. A ver, aquí este x me hace que parecía una y. Ahí. Es decir, saco factor común, la y me queda x menos 1, todo multiplicado por y, x menos 1, todo multiplicado por y, menos 1 igual a x. Venga, pues de aquí sale que y es igual, pues, x más 1 partido x menos 1. X más 1 partido x menos 1. Fíjate qué curioso. La inversa de una función es ella misma. Pues sí. Bueno, jolín, no me lo creo. Bueno, pues si no te lo crees, vamos a comprobarlo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Cuando una función es inversa de la otra, cuando al componerla da la función identidad, es decir, la función que a cada número x le asocia el número x, que es al número al 1, le asocia al 1, al 2, el 2, el 3,7 al 3,7 y así sucesivamente. Venga, comprobación, por si no me crees. Venga, vamos, lo voy a poner en verde. Comprobación. Entonces, calculemos. Pues x más 1 partido x más 1 compuesto x más 1 partido x más 1. Si está bien, si hemos hecho las cuentas bien, el resultado debe ser x. Bueno, vamos a ver. Venga, entonces, donde ponga x, ¿qué es lo que tenemos que poner? Todo esto de aquí. Bueno, pues esto más 1 partido todo esto más 1. Venga. Como es un poquito largo, a ver. Venga. Entonces, x más 1 partido x menos 1. Uy, aquí me he equivocado. Me he equivocado. Vamos a ver. Esto es menos. Esto es menos. Las cosas de las prisas que nunca son buenas. A ver. Venga, por eso siempre hay que estar muy atento. Esto es casi un directo. Venga, x menos 1 más 1. Porque aquí, donde ponga x, no tenemos que poner x. Tenemos que poner todo esto. Porque eso es componer. Componer es sustituir lo que hay aquí por todo lo que hay aquí. Y como la x aparece 2 veces, pues cada vez que aparece la x, la sustituimos por todo esto de aquí. Pues entonces, todo esto más 1 partido todo esto menos 1. Todo eso más 1 partido todo esto x más 1 partido x menos 1 menos 1. Venga. Esto es x menos 1 partido x menos 1, ¿verdad? Para sumar fracciones del mismo denominador. Venga, x más 1 partido x menos 1 más x menos 1 partido x menos 1. Todo ello partido, pues esto es lo mismo, x más 1 partido x menos 1 menos x menos 1 partido x menos 1. Venga. Venga, x más x, 2x y 1 y menos 1, 0. Es decir, esto es 2x partido x menos 1. Todo ello partido. Venga. X menos x se va y 1 menos 1 negativo es 2. 2 partido x menos 1. Bueno, esto es, recuerda que una fracción es una división indicada, pues esto es esto dividido entre esto, o lo que es lo mismo. Esto multiplicado por el inverso de esto, es decir, 2x partido x menos 1 por el inverso de esto, que es x menos 1 partido 2. X menos 1 partido 2.
Bueno, esto ya tiene buena pinta, ¿verdad? 2x, 2 por x menos 1. Partido 2 por x menos 1. 2 por x menos 1. Bueno, este 2 y este 2 se van. Esto y esto se van y nos queda x. Pues hemos hecho bien las cosas, ¿verdad? Bueno, pues ya que nos hemos quedado tranquilos de que hemos hecho bien, porque claro, y de jolín, le calculo, hago cuenta y resulta de que después de hacer un montón de cuentas me queda lo mismo que al principio. ¿Cómo puede ser? Pues sí, hay funciones que las cuales ellas son sus propias inversas. Y aquí tiene un ejemplo. Bueno, otro ejemplo mucho más sencillito es esta. 1 partido x es su propia función inversa. Bueno, pues ya hacemos esto. Continuamos. Bueno, entonces hemos llegado a la conclusión de que la inversa de x más 1 partido x menos 1, la inversa es ella misma, es decir, es x más 1 partido x menos 1. Venga, continuamos. ¿Qué más inversas tenemos que hacer por aquí? Esta es la que acabamos de hacer. Bueno, pues la inversa de t elevado a x y de x más 2. Venga, la inversa. La inversa de t elevado a x es el logaritmo de base 3 de x. Y la inversa de x más 2, ¿verdad? A ver si me acuerdo bien. Sí, x más 2. La inversa de x más 2 es x más 2. Es lo contrario de sumarle 2 a un número, que es restarle 2. Este es muy facilito. Bueno, pues ya está. Ya tenemos como aquel que dice cocinado el pollo. Venga, vamos a ver. Entonces, la función inversa bueno, pues es esta x menos 2 compuesto del logaritmo de base 3 de x compuesto de x más 1 partido x menos 1 compuesto de raíz cúbica de x, después compuesto de x menos 1, compuesto raíz cúbica de x, compuesto x menos 1 y por último compuesto elevado a x, ¿verdad? ¿Elevado a x? Sí, elevado a x. Venga, elevado a x. Bueno, pues solamente queda hacer las cuentas. Vamos a ver. Esto de aquí es elevado a x menos 1. Esto de aquí, esta composición, es la raíz cúbica de elevado a x menos 1. La raíz cúbica de e elevado a x menos 1. Esto de aquí, esta composición de aquí, es donde ponga x, tenemos que poner esto de aquí, ¿verdad? Bueno, pues, venga, vamos a ver. Esto me va a quedar aquí un castillito. Pues esto, raíz cúbica de elevado a x menos 1 más 1 partido raíz cúbica de todo esto menos 1, es decir, la raíz cúbica de elevado a x menos 1 y a eso le restamos 1. Esto de aquí. Bueno, pues ahora logaritmo de base 3 de todo esto y a eso le restamos 2. Es decir, logaritmo de base 3 de todo esto de aquí. Voy a poner aquí un corchete. Raíz cúbica de elevado a x menos 1 más 1 partido raíz cúbica de elevado a x menos 1. Esto le restamos menos 1.
le restamos 1 y a eso le restamos, a todo esto, al logaritmo, le restamos 2. Pongo el corchete este para que no nos confundamos y pensemos que esto, el menos 2, está dentro del logaritmo. ¿De acuerdo? Es decir, a lo que del logaritmo de base 3 de todo esto, le estamos restando 2. Pues ya está. Esa es la expresión de la función. Entonces ya lo único que nos queda es el dominio. O mejor dicho, el conjunto inicial de la expresión esta. Venga, calculemos. Hallemos el conjunto inicial, el mayor conjunto inicial. Inicial de la función asociada a logaritmo de base 3 de raíz cúbica de e elevado a x menos 1 más 1 partido raíz cúbica de e elevado a x menos 1 y a eso le restamos 1 y a esto, a este logaritmo, le restamos 2. Bueno, pues aquí nos tenemos que hacer la misma pregunta de antes. ¿Cuándo no podemos hacer este cálculo? ¿O cuándo sí lo podemos hacer? Bien, está claro que no podemos hacer este cálculo cuando o el denominador valga 0 o el resultado de esta fracción sea menor o igual que 0. Por ejemplo, si el denominador vale lo que valga y el numerador vale 0, pues no pueden dar 0 eso y no podríamos calcularlo. Entonces, tienen que pasar dos cosas. Que el denominador sea distinto de 0 y que además el resultado de la fracción sea positivo. Bueno, pues ahora voy a hacerlo en plan... Venga, cuando el denominador se anula. Para que x, que valor de x se anula, o mejor dicho, bueno, se anula esto de aquí es 3 vale 0. Bueno, planteamos la ecuación. Venga, raíz cúbica de e elevado a x menos 1 igual a 0. Bueno, esto es equivalente a decir raíz cúbica de e elevado a x menos 1, todo ello igual a 1, ¿verdad? Como la elevar a 3 es una biyección, pues eso es equivalente, esta ecuación es equivalente a todo esto elevado a 3 igual a esto elevado a 3. Esto elevado a 3 es elevado a x menos 1 igual a 1, porque 1 elevado a 3 es 1, ¿verdad? Ahora, que esto es lo mismo que e elevado a x igual 2. Y esto solamente ocurre cuando el logaritmo neperiano de e elevado a x es lo mismo que el logaritmo neperiano de 2. Y esto vale x. Es decir, x es el logaritmo neperiano de 2. Bueno, ya tenemos, o sea, cuando x vale el logaritmo neperiano de 2, el denominador se anula y ahí no podemos hacer nada, porque e elevado al logaritmo neperiano de 2 es 2. 2 menos 1, 1. La raíz cúbica de 1, 1. 1 más 1, 2. Es decir, 2 partido 0. Eso no se puede calcular. ¿De acuerdo? Porque si fuera una cosa del tipo 0 partido 0, bueno, podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa si nos vamos acercando? ¿Se puede salvar ese problema? Pero como aquí es 2 partido 0, ahí no hay ningún problema que salvar. Bien.
Bueno, entonces ahora nos vamos a preguntar cuándo ocurre que la fracción es negativa o cero. Venga, entonces vamos a preguntarnos ¿cuándo ocurre que el numerador vale cero? Porque cuando el numerador valga cero, esto todo vale cero. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuándo ocurre que el numerador, es decir, raíz cúbica de elevado a x menos 1 más 1, todo ello vale cero? Cuando eso sea cero, no se puede calcular el logaritmo de base 3 y por tanto esos valores no pertenecen al conjunto inicial de esta función de aquí. ¿De acuerdo? De la función asociada a esta expresión. Bueno, pues vamos a plantear la ecuación. Venga. Raíz cúbica de elevado a x menos 1 más 1 igual a 0. Bueno, pues esto, raíz cúbica de e elevado a x menos 1 es igual a menos 1. Elevamos a 3, como sí, solo sí. Esto al elevarlo a 3 nos queda e elevado a x menos 1. Y esto al elevarlo a 3 nos sigue quedando 1 negativo. Sí, solo sí. E elevado a x es igual a 0, lo cual nunca ocurre. Y esto nunca ocurre en R. Y esto nunca... A ver. Nunca ocurre en R. ¿Verdad? Bueno, pues ya sabemos que el numerador nunca se va a anular. Y si nunca se anula, pues por ahí no hay ningún problema. Ahora, lo que nos queda preguntarnos es ¿cuándo ocurre que la fracción esta, el cociente este, es negativo? Que la raíz cúbica de e elevado a x menos 1, todo ello partido la raíz cúbica de e elevado a x menos 1, ¿sí? Es negativo. En aquellos valores en los que esto suceda, pues no podemos hacer este cálculo y por tanto esos números solo tampoco pertenecen al conjunto inicial de la función asociada a esa expresión. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a resolverla. Entonces, bien. Aquí pasa lo mismo que antes. Aquí lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer yo es voy a quitar este denominador, voy a quitar esta fracción multiplicando. Pero al multiplicar por el denominador, depende del signo que tenga, hay que tener cuidado, porque si es negativo, la desigualdad se invierte. Y si esto vale positivo, la desigualdad se mantiene. Entonces hay que considerar dos casos. Cuando el denominador es positivo y cuando es negativo. Bueno, voy a empezar por lo negativo, el caso negativo, y a continuación voy a considerar el caso positivo, denominador positivo. Entonces, caso 1. Caso 1. El denominador, es decir, raíz cúbica de e elevado a x menos 1 es negativo. Bueno, entonces en este caso esto es equivalente, como es negativo, la desigualdad multiplicada por el denominador, ¿cómo es? Que es negativo, la desigualdad cambia. Entonces nos queda, esta de aquí es equivalente a raíz cúbica de e elevado a x menos 1 más 1 mayor que 0, porque 0 por esto, 0. Bueno,
Bueno, pues entonces esto es equivalente a decir, si lo solo si, la raíz cúbica de elevado a x menos 1 es mayor que 1 negativo. Entonces, como elevar al cubo preserva el orden, es decir, si yo tengo un número es mayor que otro, entonces al elevar al cubo, el primero elevado al cubo sigue siendo mayor que el resultado de elevar al segundo al cubo. Es decir, y al elevar esto al cubo nos queda elevado aquí menos 1. Y esto al elevarlo al cubo pues sigue siendo 1 negativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si solo si, pues e elevado a x es mayor, sumo 1, 0. Y esto siempre es cierto. Es decir, si suponemos que el denominador es negativo, esta desigualdad siempre se da. Ahora, la pregunta ahora que nos tenemos que hacer es ¿cuándo ocurre que el denominador es negativo? ¿Cuándo ocurre que raíz cúbica de e elevado a x menos 1 es negativo? ¿Verdad? Pues vamos a responderlo. Venga. Raíz cúbica. Esto es negativo si solo si sumo en los dos sitios 1, me queda raíz cúbica de elevado a x menos 1, la raíz cúbica de todo esto es menor que 1. Y esto es equivalente a elevar, si elevo a 3, la desigualdad se conserva. Y al elevar a 3 me queda elevado a x menos 1. Y 1 elevado a 3 es 1. Si solo si elevado a x es menor que 2, porque si sumo 1 en los dos miembros, aquí me queda elevado a x y aquí me queda 2. Y si tomo ahora logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano también conserva el orden, es decir, si yo tengo dos números, uno mayor que otro, y le calculo al primero el logaritmo neperiano y al segundo el logaritmo neperiano, el primero va a ser menor que el segundo. Pues es logaritmo neperiano de 2 y esto vale x. Es decir, si solo si x es menor que el logaritmo neperiano de 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los números menores que el logaritmo neperiano de 2 dan lugar a que esta desigualdad sea negativa. Bien. Entonces, el caso 2, venga. Pues vamos a suponer que el denominador es positivo, es decir, raíz cúbica de elevado a x menos 1 es positivo. Este es el otro caso, ¿verdad? Bueno, pues esto. En este caso, esta desigualdad es equivalente. Multiplico por el denominador y me queda el numerador menor que 0 por el denominador, que es 0. Es decir, como es positivo, estamos suponiendo que el denominador es positivo, la desigualdad se mantiene. Raíz cúbica de elevado a x menos 1. Todo. Y a esto le sumamos 1. Tiene que ser menor que 0. Esto es la raíz cúbica de elevado a x menos 1 es menor que 1 negativo. Lo que he hecho para pasar de aquí a aquí, he restado 1 en los dos miembros. Al restar 1 aquí, me queda esto de aquí, y al restar 1, pues me queda 1. A 0 le resto 1, pues me queda 1 negativo. Ahora, si la raíz elevar a 3 conserva el orden, es decir, si yo tengo dos números, positivos o negativos, da igual. Y 1, el primero, es menor que el segundo, y los dos los elevo a 3,
pues lo que me queda es el resultado del primero elevado a 3 es menor que el resultado del segundo elevado a 3. Bueno, pues entonces eso pues me permite afirmar que esto elevado a 3 es menor que esto elevado a 3, pero esto elevado a 3 es elevado a x menos 1 y esto elevado a 3 es menos 1, es decir, 1 negativo. Bueno, sumo 1 en los dos sitios y me queda e elevado a x y solo si e elevado a x es menor que 0, lo cual nunca ocurre. Nunca ocurre en R. Bueno, pues si nunca ocurre, esta desigualdad nunca es verdadera. En el caso de que el denominador sea positivo. Y entonces nos tenemos que hacer. ¿Y cuando ocurre que el denominador es positivo? Cuando ocurre que esto de aquí es positivo, es decir, que raíz cúbica de e elevado a x menos 1 es positivo. Bueno, pues la respuesta a esta ya la tenemos, ¿verdad? Cuando x sea mayor que el logaritmo neperiano de 2. Porque si x es menor que el logaritmo neperiano de 2, esto vale negativo. Si vale el logaritmo neperiano de 2, vale 0. Y si vale más que el logaritmo neperiano de 2, pues esto vale más que 2 al restarle 1. Vale más que 1, la raíz cúbica de un número mayor que 1 es un número mayor que 1, le restamos 1, pues positivo. Venga. Todo gracias al trabajo que habíamos hecho antes. Cuando logaritmo neperiano de 2 sea menor que x. Bueno, pues entonces ya sabemos dos cosas, que x no puede ser ni logaritmo neperiano de 2 ni menor que logaritmo neperiano de 2. Pues entonces solamente nos queda que x sea mayor que el logaritmo neperiano de 2. Entonces, conclusión de todas estas cuentas que hemos hecho. Pues la f, vamos a llamar f-1, va desde abierto logaritmo neperiano de 2 hasta infinito, va a parar a r y a cada x de aquí, pues ¿cuál le asocia? Pues, a ver, logaritmo de base 3, a ver si me acuerdo bien. Sí. Asocia el logaritmo de base 3 de, a ver, raíz cúbica de elevado a x menos 1 más 1 partido raíz cúbica de elevado a x menos 1 era menos 2, ¿verdad? Sí, menos 2 es la función inversa. Bien, aquí está dado el dominio, el conjunto inicial más grande posible, y aquí está la expresión de la función inversa, que es lo que se nos pedía. Fíjate que esto, bueno, en realidad es un poquito, quizás sea un caso para estar tranquilamente, comprobando si somos capaces de hacerlo. Y bueno, que en realidad es más que nada es largo, pero que no es difícil. Si mi consejo es que intentes hacerlo tú, por ti mismo, por ti misma, una vez, si no te ha salido, y ya está. Y quizás se te puede ocurrir de una manera un poquito más eficiente de lo que yo lo acabo de hacer aquí, que esto ha sido como aquel que hizo un directo que acabo de hacer. Bueno, espero que esta explicación te haya sido útil. Aquí recuerda que una cosa muy importante, un truco súper útil, es poner la función que queremos a la cual le queremos hallar la inversa como composición de funciones muy facilita. Muy facilita es calcular en las funciones inversas. Y después a cada una de estas les calculamos la inversa y las componemos al revés. Y ya simplemente es cuestión de ir a hacer esta composición, que es una cosa relativamente sencilla. Quizás sea un poquito larga o latosa, pero ya está. Nada más que eso.
porque si lo intentamos hacer de golpe, pues podemos sudar tinta y podemos equivocarnos. Así es casi automático y súper fácil. Lo que sí que es verdad es que en alguna ocasión pues tendremos que usar el método, digamos, clásico, por decirlo así, de sustituir la X por la Y, donde ponga la X ponemos la Y y despejamos la Y en función de la X para calcular la inversa, que ha sido en este caso, que así es como hemos averiguado la inversa, que digo, me caché, para este viaje no hacían falta alforjas, pero claro, es que no sabíamos que íbamos a llegar al punto de partida. Si siempre conviene, cuando te encuentres algo llamativo, pues conviene comprobar los cálculos, ¿de acuerdo? Que aquí, fíjate, hemos comprobado, bueno, a ver si es que nos hemos equivocado y nos salió que sí, que lo habíamos hecho. Si tú compones dos funciones y te da la función identidad, es que una es la inversa de la otra. Y es lo que aquí nos ha dado, ¿de acuerdo? La función identidad es la función que a cada número le asocia el mismo. Por eso se llama identidad, porque te devuelve el mismo valor. Es un valor idéntico. Bueno, pues una vez hecho eso, pues ya calcular dominio. Aquí el dominio es simplemente hacerse la pregunta de para qué números puedo calcular la expresión, o para qué números no puedo calcular la expresión. Entonces, si averiguo qué números no puedo calcular la expresión, el resto de los números son los que sí que puedo. Y entonces ahí pues averiguamos el conjunto inicial o dominio, que es lo que suelen decir los libros de secundaria. Bien, pero recuerda, por ejemplo, aquí sí que ha salido un dominio, porque un dominio es un conjunto, la definición técnica es un conjunto abierto y conexo, ¿de acuerdo? Y esto es un abierto y conexo de una sola pieza, un intervalo abierto. Bien, bueno, pues nada, espero que te haya servido la explicación y que lo hayas entendido todo. Hasta la próxima.